La leyenda zombie nació hace cientos de años. Los antiguos griegos temían que los muertos vuelvan a la vida para atacarlos, mientras que los haitianos hablaban de seres que podían ser dominados por una fuerza mayor. Pero imagina que en el presente esta fuerza se convierte en infección. Una infección que es capaz de acabar con el 60% de la humanidad en solo meses. Esta es la historia de The Last of Us, un dramático futuro donde una misteriosa infección hace que los humanos pierdan la capacidad de razonar y se conviertan en mutantes ansiosos por carne humana. Ya sabemos que todo empezó con el Cordyceps, sin embargo, pocos saben dónde se originó la infección y cómo se expandió por el mundo. Es por eso que hoy te voy a contar qué inició la infección en The Last of Us. Antes de empezar te cuento que si quieres ser parte de esta suculenta comunidad y quieres un saludo en el próximo video, solo debes seguirme en mi cuenta de Instagram y escribirme al inbox. La infección Cordyceps es única en la forma en cómo destruyó la civilización. No obstante, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Todo empezó debido a cultivos contaminados en América del Sur, los cuales contenían una especie de moho. Más tarde el fenómeno se extendió a América Central, y es que el consumo de estos alimentos desarrollaban una misteriosa enfermedad. Para el 26 de septiembre del 2013, la infección había llegado a Estados Unidos, provocando que los hospitales se saturen al 300%. Es aquí cuando la FDA lanzó una advertencia con una lista de cultivos que debían evitarse, ya que a la fecha, México también estaba infectado. Sabiendo esto, los vendedores sacaron sus productos alimenticios del mercado, pero ya era demasiado tarde. La lenta acción del gobierno norteamericano provocó el día del brote, llamado así porque es el día en que la infección Cordyceps alcanzó una masa crítica. El 27 de septiembre la infección se extendió rápidamente en ciudades del suroeste como Austin, y para el final del día se confirmó que se había extendido por todo el país. Esto ocurrió debido a que los pacientes infectados que habían estado en hospitales se convirtieron en corredores y empezaron a infectar a todo aquel que se cruce en su camino. El caos empezó. Se incendiaron edificios y algunos incluso estallaron debido a fugas de gas. En cuestión de meses, el 60% de la humanidad murió o se convirtió en infectado. En este tiempo se logró identificar que el causante de la pandemia era la mutación de un hongo conocido como Cordyceps. La OMS trabajó incansablemente para desarrollar una vacuna contra la infección. Lamentablemente esta nunca funcionó, ocasionando que el pánico se expanda por el mundo. Las ciudades que no cayeron terminaron bajo ley marcial, pero cuando la comida comenzó a escasear, se ocasionaron disturbios y asesinatos. No se sabe mucho sobre qué pasó con el resto del mundo, pero es obvio que a Latinoamérica no le fue nada bien. ¿Es porque soy negro? Y es que el brote empezó allí, así que es probable que cuando la infección aún no llegaba a Estados Unidos, estos países ya hayan estado colapsando. Con respecto a Europa, lo único que se sabe es que Inglaterra fue el último país en declarar la ley marcial. También se cree que Rusia podría haber sobrevivido, ya que es otra potencia mundial, pero no hay más información además de esta imagen del Kremlin totalmente reforzado. La pandemia provocó el colapso total de la sociedad a través de una violencia generalizada, el fracaso de la ley marcial para contener el brote y los esfuerzos cada vez más violentos de los militares para censurar información. Es aquí cuando apareció FEDRA, la Agencia General de Respuesta a Desastres. Cuando las cosas se pusieron más feas que tu ex, FEDRA se fusionó con el ejército y reemplazó al gobierno de los Estados Unidos como la principal autoridad del país. Para contener el hongo, FEDRA hizo que aquellos que escaparon de la infección fueran obligados a vivir en zonas de cuarentena, desarrollando sus propios protocolos de contención y dominando la población con puño de hierro. Y es que para ellos, esta era la única forma de huir de las asquerosas criaturas que dejó el hongo, humanos que mutaron de formas horribles debido al Cordyceps que habitaba en su cerebro. Estos caníbales terminaron apoderándose del mundo, condenando a los humanos a una eterna batalla por sobrevivir. El culpable de esta enfermedad sería la mutación de un hongo llamado Cordyceps, también conocido por su nombre científico Ophiocordyceps unilateralis. Oye, despacio, cerebrito. Este aterrador hongo suele atacar insectos como las hormigas, y se caracteriza por alterar los patrones de comportamiento del huésped. Las hormigas infectadas se convierten en zombies que dejan sus nidos en busca de un área con temperatura adecuada para que el hongo crezca plácidamente. Esto conduce a un estado reproductivo en donde un asqueroso hongo empieza a crecer
crecer dentro del cuerpo de la víctima, rompiendo su estructura para liberar más esporas que infecten más insectos. Cuando el hongo mutó empezó a infectar a los humanos, pero era un poco diferente. La infección se transmite principalmente cuando un infectado muerde a otro individuo. Luego de esto el hongo crecerá mientras el huésped aún está vivo, por lo que la víctima pasará por 4 etapas diferentes. En la etapa 1 se convierten en corredores. 2 días después de haber sido infectada, la víctima pierde su función cerebral superior y con ella su humanidad, volviéndose violenta y hostil. La piel se vuelve pálida y el cabello empieza a caerse. Dado que los ojos son el primer objetivo del hongo, los corredores tienen mala vista, pero son notablemente rápidos y ágiles. A pesar de haber perdido su humanidad, se les puede escuchar gimiendo, jadeando o balbuceando palabras mientras que el hongo deforma su cuerpo. Los corredores están en una etapa tan débil que la mayoría de los sobrevivientes pueden acabar con ellos sin problemas. Sin embargo, esto cambia cuando se aparecen en número. Se cree que la mente de la persona infectada todavía sigue intacta, pero atrapada en su propio cuerpo, ya que se ha visto que algunos se lamentan e incluso lloran luego de asesinar y comerse a sus seres queridos. En aproximadamente 2 semanas el infectado ingresa a la etapa 2 y se convierte en acechador. Los Stalkers tienen la poca visión y velocidad de los corredores y la ferocidad de los Clickers. Aquí el hongo empieza a crecer progresivamente sobre la cabeza y la cara, tapando los ojos. Su modus operandi es la discreción, ya que se esconden sigilosamente para emboscar a sus víctimas. Es aquí cuando se vuelven extremadamente agresivos. Un año después el infectado entra en la etapa 3 y se convierte en Clicker. Los Clickers se ven aún menos humanos, pues el tiempo ha permitido que el hongo se extienda por todo su cuerpo, principalmente en la cara, volviéndose completamente ciegos. El resultado de esto es una criatura con un rostro torcido que solo deja unas fauces de dientes irregulares. Estos arañan y rascan las placas fúngicas que crecieron en su cara como si intentaran deshacerse de la ceguera. Las placas también protegen el cerebro del infectado, ya que un disparo directo a la cabeza no lo matará, sino que solo romperá un pedazo del molde dejando el cerebro ileso. Eso los hace más mortales a cambio de quedar completamente ciegos. Sin embargo, los Clickers pueden moverse libremente utilizando la ecolocalización. Es por eso que producen chasquidos para localizar fuentes de sonido, algo parecido a lo que hacen los murciélagos para moverse, solo que a un nivel más tosco. Los Clickers también poseen una gran inteligencia, pues nunca abandonan un área cuando han escuchado a una presa correr, y constantemente revisarán cada rincón y grieta sin descanso. Además de esto, tienen una fuerza sobrehumana, por lo que pelear con ellos cuerpo a cuerpo siempre será una pésima idea. En casos muy extraños, cuando el anfitrión sobrevive más de una década, se convierten en hinchados, la clase más rara y peligrosa de los infectados. Estas son criaturas increíblemente fuertes y físicamente imponentes, pues todo su cuerpo está cubierto de hongos espesos que actúan como placas de armadura. Debido a esta cubierta protectora, pueden soportar múltiples disparos de armas de fuego, incluso golpes de hachas o machetes, lo que los hace extremadamente difíciles de eliminar. Son seres bastante agresivos, pero también muy lentos y descoordinados, lo que los hace un poco más predecibles que otros infectados. Aún así, si te atrapan no podrás contarlo, ya que destrozan violentamente la mandíbula de su presa o aplastan sus cabezas con su descomunal fuerza. Cuando el afectado llegue al final de su ciclo de vida, buscará un lugar oscuro y húmedo para dejarse morir. Su cuerpo sin vida servirá como caldo de cultivo para que el hongo crezca y se propague a través de esporas, con la intención de infectar a más humanos. Ya falta muy poco para el estreno de la serie de The Last of Us, donde se ha confirmado que hablarán a fondo sobre cómo fue el inicio de la infección y darán más detalles sobre cómo se esparció. Así que si quieres un video analizando la serie, déjame saberlo en los comentarios. Antes de terminar, quiero dejarle un suculento saludo a Cristian hasta Argentina, a Carlos Vargas, a José Gael, a Chico Peruano, al Bichillo Yoshim de parte de su bro Jairo Núñez, a Enrique Terrazas, a Nando Chaile Díaz, a Axel Gael que escribe desde México. Un super saludo a Rafael Méndez y a la hermosa Cristina Escalante hasta Yucatán, México. A Robert Bell, a Joshua de Guatemala, a Rodrigo Pastor, a David Santiago, a Jasna Jürgensen,
a mi tocayo Sergio Cristóbal, a su suculenta esposa Muriel y a su pequeña hija Rafaela. Saludos para Martín de México. Un feliz cumpleaños para Alejandro Casio. Saludos a Pedro Espinal, a Enrique Barba hasta Nayarit, México. Y un feliz cumpleaños para el gran Mike. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima pandemia, nena.